En el Nuevo Testamento de su Biblia, busque por favor la epístola de Pablo a los Efesios capítulo 5. Después de un momento leeremos algunos versículos muy familiares. No se puede hablar de la música del matrimonio e ignorarlos. Y si lo que vamos a leer no es nada nuevo para usted, ciertamente anhelo y oro que sea enseñanza refrescante para usted al hablar de cómo fortalecer matrimonios fatigados. Muchos matrimonios comienzan en una forma ideal. Luego se transforman en un verdadero suplicio que termina en uno de los cónyuges abandonando el hogar. Y luego el divorcio. Y cada uno comienza a buscar por segunda, tercera o cuarta vez el cónyuge ideal. Lo que se necesita no es algo nuevo, sino lo que se tiene que hacer es mantenerlo fresco, siempre floreciente, siempre maravilloso. Pedro Marshall, gran predicador en épocas pasadas, solía decir: amados, la relación matrimonial, cuando se entiende correctamente y se la aprecia apropiadamente, no solamente que es maravillosa, sino que también es la más sagrada y solemne de las relaciones humanas. Es el tomarse de las manos, es el entrelazar las vidas, es la unión de dos corazones que quieren transitar juntos por el sendero de la vida hasta el final, enfrentando juntos los problemas cotidianos, compartiendo las responsabilidades y compartiendo las penas y alegrías. El matrimonio es más que simplemente noches de luna llena y rosas, más que románticas canciones de amor y susurros amorosos de siempre vivo afecto. En nuestros días, el matrimonio se lo considera muy a la ligera. Por eso es que muchos terminan sus matrimonios también a la ligera. Pero el matrimonio, a los ojos de Dios, seguirá siendo la eterna unión de hombre y mujer, hecha posible por el regalo del amor que únicamente Dios puede derramar. Bueno, pienso que ese es un hermoso pensamiento expresado en forma extraordinaria. Tristemente, muchos matrimonios no tienen y no saben lo que es la música del matrimonio. Muchos desconocen la realidad de tener un matrimonio magnífico. La gran mayoría ni siquiera tienen un matrimonio mediocre y viven matrimonios miserables. Y debemos hacer algo al respecto, porque el diablo sabe que si puede herirnos en el hogar, podrá herirnos donde quiera. Puede herirnos en la iglesia, en las escuelas, colegios y universidades, en la sociedad y por supuesto en la nación. Pero su ataque comienza en el hogar. Lo más temible de su arsenal diabólico es contra nuestros hogares, y aunque eso es escalofriante, es la verdad. Ahora, eso no significa que usted está haciendo algo incorrecto. De hecho, puede significar que usted está haciendo lo correcto y por eso el diablo está tratando de detenerlo. Pablo, inspiradamente, escribió lo que leeremos en un momento. Él es el gran maestro porque no solo nos dice qué hacer, sino que nos explica de dónde obtendremos el poder para hacer lo que necesitamos hacer, dándonos luego una ilustración para que no dejemos de ver exactamente lo que Él quiere que hagamos. En Efesios 5:18, cuando Él dice, sed llenos del Espíritu, hace referencia al poder que nos capacitará para hacer lo que debemos hacer. Entre otras cosas, los maridos amar a sus mujeres y las esposas amar a sus esposos. Pablo da una ilustración de esta relación íntima al comparar la relación entre esposos con la relación que Cristo tiene con la iglesia. Lo que Cristo es para la iglesia, eso debe ser un marido para su mujer. Y lo que la iglesia es para Cristo, eso es lo que la mujer debe ser para su marido. Bien, con eso en mente, veamos lo que dice Efesios 5, comenzando en el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Estamos listos? Bien, señores, voy a empezar con ustedes. Más bien dicho, voy a empezar conmigo mismo. ¿Qué es lo que debo hacer para fortalecer mi matrimonio? Bueno, yo debo ser para mi esposa lo que Jesús es para la iglesia. Debo dar a mi esposa lo que Jesús da a la iglesia, y esto significa tres cosas muy importantes. Primero, liderazgo. Miren Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Lo ve, señor? ¿Lo ve, señora? El marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo debe serlo? Como Cristo es cabeza de la iglesia. Y estoy seguro que de inmediato surge una pregunta en su mente. ¿Cómo es Cristo como cabeza de la iglesia? Bueno, Él es el Señor de la iglesia. Él es el maestro. Pero Él no es el dictador de la iglesia. ¿Sabía usted que Jesús nunca me obliga a hacer algo? Mi amigo, usted va a estar en una seria dificultad si piensa que cuando la Biblia dice que usted es la cabeza, usted de inmediato dice, ¡ja, ja, ja! Yo soy el gran jefe, yo soy el dictador. No, y 1000 veces no. Jesús no es el dictador de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, si la esposa rehúsa el seguir el liderazgo del esposo, tenga la completa seguridad de que habrá repercusiones. Jesús nunca nos obliga a nada. Y cuando el marido que asume el rol de dictador va a ver que su hogar está en serios problemas, el marido que usa la Biblia como un mazo antes de que sea usada como espada, y dice en su hogar, yo soy la cabeza de este lugar, y todos tienen que someterse a mí, debe estar preparado para enfrentar el torrente de problemas que le vendrán. Los derechos en el matrimonio se parecen mucho a las luces en el tráfico. Porque usted sabe que hay ciertas señales en el tráfico, ¿verdad? Si usted las obedece, no habrá ningún problema. Pero supóngase que usted llega a un cruce de calles y usted tiene el derecho de vía y otro carro viene por la otra vía, la transversal. ¿Cree que usted debe detenerse de todas maneras? En un epitafio leí lo siguiente. Aquí yace Benjamín Sosía, quien murió defendiendo su derecho de vía. Él tenía razón y tenía derecho, pero el que lo chocó le dio esta lápida por techo. Vaya epitafio. El marido debe liderar. Mi amigo, usted le debe a su esposa un liderazgo genuino. Se habla mucho acerca de la cadena de mando en el hogar. No es tan importante la cadena de mando, pero sí la cadena de responsabilidad. El ser la cabeza significa que usted acepta la responsabilidad. Ahora escúcheme. Si algo no está bien en su hogar, es porque probablemente
la cabeza del hogar. No está bien. A pesar del movimiento feminista y todo eso, el gran problema en nuestros países no son las mujeres rebeldes, sino los hombres cobardes, que tiran la toalla frente al menor problema. Hombres enclenques, no tanto en lo físico, sino en lo psicológico, lo emocional, lo espiritual. Hombres que tienen temor de pararse firmes y decir, como lo hiciera Josué en el Antiguo Testamento, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué clase de liderazgo le debe usted a su esposa? Le debe un liderazgo amoroso. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué clase de amor es ese? Aquí de ninguna manera está hablando de romance. ¿Qué clase de amor es? Es, en primer lugar, un amor apasionado. Lo romántico puede estar incluido, pero no es de eso de lo que está hablando aquí. La palabra para amor en este contexto no hace referencia al amor erótico. Es más bien un amor sacrificial, un amor que se autoentrega por completo, un amor apasionado. Verá, Jesús amó lo suficiente a la iglesia como para morir por ella. Usted debe amar a su esposa de tal manera que esté dispuesto a morir por ella. Y algunos dirán, así amo a mi esposa. ¿De verdad? Pues escúcheme atentamente. La única manera de saber que usted está dispuesto a morir por ella es cómo vive para ella. Y no me venga con el cuento de que usted puede morir por su esposa si es que no vive para su esposa. Verá, un hombre dispuesto a morir por su esposa lo demuestra por la forma en que vive para ella. Y esto no significa que usted tiene que morir físicamente, aunque puede darse el caso. Significa que usted muere a sus ambiciones, a su orgullo, a su egolatría, a sus proclividades personales, y pone a su esposa en primer lugar. Creo que en términos generales, lo que necesitamos en los hogares son 2 funerales y una boda. El esposo muere para sí mismo, la esposa muere para sí misma, y entonces se unen en matrimonio. Cuando la Biblia le dice a usted, amigo, que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, lo que literalmente significa es, nada es tan precioso como el que usted dé su vida por su esposa y por su hogar. Nada, excepto su relación con Dios. Permítame decir algo más. A la mayoría de las esposas no les molesta estar sujetas a un esposo que le ame lo suficiente como para morir por ella, y que se lo demuestre por la forma en que vive por ella. Piénselo. ¿Cómo debe amarla? Apasionadamente. Pero no solo un amor apasionado, sino un amor purificador. Efesios 5, versos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabía que Dios espera más santidad en el hombre que en la mujer? ¿Sabía que Dios espera que el hombre sea más espiritual que la mujer? ¿Por qué? Porque el hombre es el líder. El amor por su esposa no solo debe ser un amor apasionado y purificador. ¿Sabe cuál es la principal labor o responsabilidad que Dios me ha dado? Es que haga de mi esposa una cristiana radiantemente hermosa. ¿Qué es Cristo para la iglesia? Él es profeta y sacerdote. El hombre en su hogar debe ser para su esposa profeta y sacerdote. Y así como Jesús ha perdonado a la iglesia, los esposos deben siempre perdonar a sus esposas y no guardar ningún rencor contra ellas. Y así como el Señor santifica a su iglesia, los esposos deben siempre aprovechar cada oportunidad para que sus esposas vivan vidas puras, y nunca deben animarlas, peor empujarlas,
a cometer actos de impureza. ¿Cómo debe amar un esposo a su esposa? Con un amor protector. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Formidable, ¿no le parece? Un hombre está enfermo si es que no cuida de su propio cuerpo. Y si no lo hace, muy pronto estará más enfermo. Usted debe amar a su propio cuerpo. Debe proteger a su cuerpo, mantener a su cuerpo fuera de todo peligro. De la misma manera debe amar a su esposa, como a su propio cuerpo, porque ella, por si no lo sabía, es parte de usted. Y una parte muy importante. ¿Quiénes deben estar más unidos? ¿Madre e hijo o esposo y esposa? A una mujer se le preguntó si tuviera que escoger entre su esposo y su hijo, ¿a quién escogería? Y ella contestó, a mi hijo. Mi marido no está relacionado conmigo. Triste, ¿verdad? Señor, escúcheme. Si su marido no está relacionado con usted, es porque no se siente parte de usted. Los dos son una sola carne. Esposo, cuando usted hiere a su esposa, se está hiriendo a usted mismo. Señor, sea bueno con usted mismo y ame a su esposa. Señora, sea buena con usted misma y ame a su esposo. El esposo debe amar a su esposa con un amor protector y debe protegerla de muchas maneras. Necesita protegerla emocionalmente y físicamente. Recuerde que ella físicamente no es tan fuerte como usted. Por eso la Biblia dice que ella es vaso frágil. La seda es más fina que la lona, pero aunque sea más hermosa, es más frágil, más delicada. Dios puso a los esposos para proteger a las esposas. Dentro de la casa, muchos hombres miran a sus esposas haciendo quehaceres domésticos, y ellos no hacen nada para ayudarles. Y mientras ella se cansa trabajando, él se cansa descansando. Un pequeño niño miraba un viejo álbum de fotografías. Eran fotos de la boda de su mamá con su vestido de novia. Y el niño preguntó, «Papá, ¿es aquí cuando mamá vino a trabajar para nosotros?» Mi amigo, usted le debe a su esposa un amor protector, pero también un amor proveedor. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El cuidar significa abrigar corporalmente, y el sustentar significa nutrir, alimentar. Cuando usted siente frío, se abriga. Cuando siente hambre, se alimenta. Lo que el apóstol está diciendo por inspiración divina es que esté atento a las necesidades de su esposa y supla para esas necesidades. Busque la satisfacción de ella tanto como usted mismo quiere estar satisfecho. En cierta forma, un hombre que no cuida de su cuerpo se está suicidando. Un esposo que no cuida de las necesidades de su esposa está cometiendo suicidio matrimonial. Por favor, busque Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando usted sufre, Jesús sufre. Él es conmovido con la realidad de nuestras dolencias. Y esa es la forma en que los esposos deben amar a sus esposas. Usted le debe a su esposa no solo un liderazgo amoroso y un amor protector, sino también, y en segundo lugar, un amor fiel. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La palabra unir aquí literalmente significa se soldará con su mujer, se fusionará con su mujer. Y la palabra dejar habla de prioridades en el matrimonio. Y ser una sola carne significa permanencia y propósito en el matrimonio. Ese es el plan de Dios, lealtad. No hay ninguna otra relación humana como esta.
Solo en relación con el hombre y la mujer, Dios dijo, y los dos serán una sola carne. Eso habla de la prioridad en el matrimonio y de la permanencia del matrimonio. Escuche, el divorcio nunca estuvo en el plan de Dios. Muéstreme una joven pareja que se casa teniendo el divorcio como una opción y le mostraré un hogar que tiene un gran potencial para desintegrarse. Y algunos dirán, pero pastor, si tenemos problemas, a lo mejor deberíamos divorciarnos para comenzar de nuevo. Somos habilísimos disfrazando nuestros errores. Escúcheme. Las parejas que se divorcian y las parejas que no se divorcian tienen básicamente la misma clase de problemas. La diferencia no está en los problemas que tienen. La diferencia está en la palabra compromiso o pacto. No es su amor el que sostiene al matrimonio, es su matrimonio el que sostiene al amor. El matrimonio es un compromiso, un pacto sagrado. La Biblia dice que los dos serán una sola carne. Todos los matrimonios enfrentan problemas, pero no todos los matrimonios terminan en divorcio. La Biblia jamás habla de incompatibilidad de caracteres como suficiente razón para un divorcio. Y aquello de divorcio por mutuo acuerdo no es más que invento de los sociólogos, que nada tiene que ver con la enseñanza bíblica. Muchas veces, el 10% de los matrimonios en problemas terminan siendo excelentes matrimonios. El 90% termina en fracaso debido a la falta de entrega, de compromiso, de lealtad. En nuestros días, no es nada raro escuchar la frase, yo tengo derecho a ser feliz. Hay una interesante palabra griega para eso. Tontería. ¿Qué quiere decir cuando exclama, yo tengo derecho a ser feliz? Cuando usted estuvo frente al altar matrimonial, usted hizo un voto. Usted le debe a Dios el mantener ese voto. Usted le debe a su esposa y a sus hijos el mantener ese voto. Claramente la Biblia dice en Mateo 19:6, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Alguien dirá, pero a mí ya me ha pasado eso. Bueno, recoja las piezas rotas y déselas a Dios, porque usted no puede reparar nada. Escuche, no estoy tratando de añadir sobre su cabeza más dolor sobre su dolor, de ninguna manera. Pero estoy tratando de decir a las parejas casadas que necesitan encontrar la forma de refugiarse en la gracia de Dios. Un esposo le debe a su esposa, en tercer lugar, un amor leal. Hay solo una gran responsabilidad, y esto no tiene que ver ni con su negocio, ni con su posición, ni con su servicio. Hay hombres que están más comprometidos, más dedicados al trabajo o a los negocios, que a sus propias esposas e hijos. El ser una sola carne habla del propósito del matrimonio, y de ninguna manera se refiere exclusivamente al aspecto físico-sexual del matrimonio. Eso es solo una parte del matrimonio, pero de ninguna manera es la parte más importante del matrimonio. ¿Qué significa una sola carne? Unión espiritual, unión psicológica, unión física, la relación matrimonial de estar juntos con vidas totalmente fusionadas. Solo entonces la unión de los cuerpos será la más hermosa o la más desastrosa de las relaciones humanas. Ese hermoso césped que parece una suave alfombra verde frente a su casa, usted lo aprecia porque está ahí, frente a su casa, o en el jardín detrás de su casa, asumiendo que usted ya tiene casa y jardín. Ahora suponga que alguien con una pala levanta un pedazo de ese césped
y lo tira sobre la alfombra de su sala. Le puedo asegurar que entonces ese césped ya no le parecerá tan bonito, porque no está adornando la sala, sino ensuciando la sala. Usted ya no lo ve como césped, sino como un montón de tierra. Todo depende de lo que es y en dónde está. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mi amiga, mi amigo, deseo que entiendan bien lo siguiente. Dios no está tratando de prohibirle el sexo. Dios está tratando de que usted entienda el verdadero significado y propósito del sexo. Y cuando Dios dice, no lo hagas, está tratando de evitar que usted se hiera, se haga daño a sí mismo. El otro lado de esta moneda es cuando Dios dice, hazlo. Le está invitando a que sepa lo que es la verdadera felicidad. Cuando la Biblia aconseja que hay que huir de la fornicación y que no hay que cometer adulterio, no es porque Dios sea un mojigato, de ninguna manera. Más bien es porque Dios le ama tanto que siempre desea para usted lo mejor. Jóvenes y señoritas que me escuchan, permítanme darles un breve consejo producto de la experiencia. Consérvense puros para aquella persona con la cual un día se casará. Le aseguro que usted se alegrará de haberlo hecho. Si ustedes se comen el postre ahora, lo único que comerán mañana serán migajas, sobras de alguien más. La Biblia enseña castidad antes del matrimonio y fidelidad después del matrimonio, entendiendo que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que se unen para toda la vida. Ese es el plan de Dios. Usted no podrá mejorarlo, pero sí podrá degradarlo y tratar de cambiarlo. Dios no va a cambiar las normativas divinas para el matrimonio por nadie ni por nada. En estos días, y de manera especial entre los jóvenes, se habla del amor libre. Permítame decir que no existe tal cosa como amor libre. Jesús amó a su iglesia y murió por ella. Y eso es lo que es el genuino amor: entrega, compromiso, pacto. No es libre ni gratuito, siempre tiene un costo. Los jóvenes también hablan de darse totalmente. Lo triste es que no sucede así. Nunca se dan totalmente, se dan parcialmente. Y al hacerlo, deshonran, pervierten y mancillan algo que Dios lo creó para que sea hermoso y satisfactorio dentro de los parámetros divinos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El que el hombre deje a su padre y a su madre habla de la prioridad del matrimonio. El que el hombre se una a su mujer habla de la permanencia en el matrimonio. Y de que el hombre y la mujer sean una sola carne habla del propósito del matrimonio. Por lo tanto, un hombre debe amar a su mujer con lealtad, con fidelidad. ¿Cuál es la relación de una esposa hacia su esposo dentro del matrimonio? En primer lugar, tiene que ser como es la relación de la Iglesia a Cristo, o sea, una relación de sumisión. Volvamos a Efesios 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Mi amigo, esto es totalmente lo opuesto a lo que el mundo enseña. En la actualidad, las mujeres dicen, yo no me voy a someter a mi marido. De hecho, no me someteré a nadie. Conozco cuáles son mis derechos. Ahora, cuando alguien habla de derechos, es una persona necia, porque como creyente, como cristiano, usted no tiene ningún derecho. En primer lugar, ¿qué derechos tiene una persona muerta? Usted está crucificado o crucificada con Cristo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Cristo y hemos sido comprados por precio.
En segundo lugar, cuando usted rechaza el plan de Dios, no se está ayudando a sí mismo. Más bien se está hiriendo usted mismo. Por ejemplo, miremos un instante el movimiento feminista. Reconozco que tienen buenos argumentos. Quiero decir, el movimiento feminista es en realidad una rebelión contra el fracaso de los hombres, y eso debemos admitirlo. Pero debemos corregir el problema y no lanzar a la basura la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la sabiduría de este mundo ha hecho por nosotros? ¿Los hogares actualmente son mejores debido al movimiento feminista? ¿Son nuestros hogares mejores porque no estamos dispuestos a asumir e implementar las normas de Dios en nuestros hogares? Por supuesto que no. Si algo es tristemente evidente, es que los hogares modernos, en un gran porcentaje, van de mal en peor. Cuando una mujer no quiere someterse de acuerdo al plan de Dios, va a tener problemas con Dios. De paso diré que si entre las mujeres que me están escuchando hay radicales feministas, bueno, si están oyendo este programa no son tan radicales. Por favor, no argumente conmigo, argumente con Dios, porque Él es quien dice, por intermedio de Pablo en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Usted estará en dificultades con Dios, porque está en rebelión contra Dios. Pero también tendrá dificultades con su marido, porque nunca será para su esposo lo que Dios quiere que sea, una ayuda idónea. Usted, amiga, tiene que complementarse con él, no competir con él. Y va a tener problemas con sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios solo da autoridad a aquellos que están bajo autoridad. Y si usted no ha aprendido a estar bajo autoridad, Dios nunca le dará autoridad. Usted no tendrá autoridad en el hogar, estará fomentando rebelión en la vida de sus hijos, y le costará muy caro su desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, no solo que tendrá dificultades con Dios, con su esposo, con sus hijos, sino que tendrá dificultades con usted misma, porque nunca va a tener satisfechas sus más íntimas necesidades. Ahora quiero que entienda que una relación de sumisión no significa de ninguna manera que usted sea inferior. Sumisión no significa inferioridad. Yo no soy inferior a un policía cuando me señala que debo desviarme a la izquierda, cuando yo quiero ir a la derecha. En ese caso, él representa la autoridad. Y el que yo me someta a esa autoridad redunda en mi beneficio. ¿Por qué? Porque al desviarme en dirección contraria a la que quiero ir, evita que yo caiga en un profundo y gran hueco que hay en la calle. En segundo lugar, una esposa debe a su esposo no solo una relación sumisa, sino también una relación de apoyo. Jesús ha depositado su trabajo en nosotros, es decir, nuestras manos son sus manos, nuestros pies son sus pies. Y aunque Jesús no esté personalmente entregando este mensaje, yo estoy haciendo como parte del cuerpo de Cristo, porque amo a mi Señor y en sumisión a mi Señor, y respaldado y sostenido por mi Señor, le entrego este mensaje. Yo soy una parte de Él. Y anhelo que su nombre sea exaltado y que su causa y mensaje cubra todos los confines de la tierra. En tercer lugar, una esposa debe a su esposo una relación que comparte. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La relación que Cristo tiene con su iglesia es una de las más íntimas y maravillosas de todas las relaciones. Hay un compartir emocional, financiero, hay un compartir de responsabilidad. Dios nos ha dado la gran comisión, y esta comisión no es solamente para mí, o solo para evangelistas,
o solo para misioneros. Es para todos los creyentes. No hay nada que Jesús no comparta con su iglesia. No debe haber nada que no pueda ser compartido entre esposos. Jesús no tiene secretos para su iglesia. Los esposos no deben tener secretos entre ellos. Y alguien dirá, bueno, hermano Rogers, yo quiero ser libre. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo un tren es más libre? ¿Cuando está sobre las rieles? ¿O cuando está fuera de las rieles tratando de cruzar un pantano? El plan de Dios realizado a la manera de Dios no es para ponernos en ridículo, ni para hacernos perder la cabeza. Más bien es la forma de Dios para proporcionarnos gloriosa libertad. ¿Qué es lo que un esposo le debe a su esposa? Le debe el liderazgo. The road was long, the end seemed far, but I kept on pushing like a shooting star. Fell down 7 times, rose up 8. I'm stronger now, learn to carry the weight. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall, every mistake, helped me learn to carry the weight. Nights were dark, days felt cold, but in my heart there's gold. Through the storm I found my light. In the end I knew I'd be alright. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall, every mistake, helped me learn to carry the weight. Rise up, keep climbing high, reaching for the endless sky. With each step I'll find my way, stronger than I was yesterday. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall, every mistake, helped me learn to carry the weight. Rise up, keep climbing high, reaching for the endless sky. With each step I'll find my way, stronger than I was yesterday. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall, every mistake, helped me learn to carry the weight. Rise up, keep climbing high, reaching for the endless sky. With each step I'll find my way, stronger than I was yesterday. Leaping high with effortless style, they land so smooth they make you smile. A playful swipe, a gentle purr, in every corner they cause a stir. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feel and moves are so surreal. Sunny spots where they recline, eyes that sparkle so divine. Tales of whiskers, tales of flair, with these cats nothing can compare.
hearts they steal. Feel and moves are so surreal. Ming and chill, they own the day with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal. Feel and moves are so surreal. They roam so free, little shadows, mystery. In their dance we find delight, chasing dreams till morning light. Ming and chill, they own the day with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal. Feel and moves are so surreal. Amor y libertad. ¿Qué es lo que una esposa le debe a su esposo? Le debe una relación sumisa, una relación de apoyo y una relación que comparte. Trate y ponga a prueba estos principios, y le prometo con la autoridad de la palabra de Dios que esto no solo pondrá música en su matrimonio, sino que revitalizará cualquier matrimonio fatigado. Pero tenemos que aprender y practicar la palabra de Dios. De esta manera, esposos y esposas juntos podrán hacer un pacto mutuo, firme, para tener hogares y matrimonios en donde Dios sea honrado y glorificado, y en donde la música de ese matrimonio sea de inspiración y de bendición para otros matrimonios. Si usted está experimentando fatiga, descontento en su vida matrimonial,